Para todos, para quienes participan desde este lado del Atlántico, buenas noches. Para quienes están conectados desde Europa, bienvenidos todos. Es muy satisfactorio contar con tan alta participación por parte de ustedes. Se han inscrito para esta actividad un total de 1.803 profesionales, la mayoría de ellos de Paraguay, pero también de otros 21 países, como se puede ver en el mapa que estamos proyectando en este momento. Aunque tenemos un público muy fiel, para aquellos que no me conocen, soy Máximo Barreto, viceministro de MIPYMES y coordinador general del programa MIPYME Compite. Iniciamos una nueva etapa en nuestras actividades de capacitación virtual organizadas por el Ministerio de Industria y Comercio como parte del fortalecimiento institucional con la colaboración de diversos programas y proyectos de cooperación que apoyan la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Quiero agradecer a la Cooperación Técnica de Taiwán por el financiamiento de la renovación de la suscripción a la plataforma GoToWebinar. La no disponibilidad de esta plataforma nos impidió ejecutar nuestra planificación de actividades previstas, motivo del impasse que tuvimos. Ahora retomamos con todo la periodicidad de siempre. El webinar de hoy trata sobre elaboración y presentación de resúmenes y documentos ejecutivos, una temática que nos afecta a todos en el día a día, en mayor o menor medida, y de importancia creciente en un contexto en el que cada vez tenemos menos tiempo para leer. Escucho por ahí un micrófono encendido, por favor. Perfecto. Les decía que como profesionales tenemos que elaborar documentos ejecutivos, ya sean estos resúmenes de informes u otro tipo de documentos o videos inclusive. Para las instituciones públicas es muy relevante en este periodo de transición en particular, en el que tenemos que elaborar muchos informes. Y más aún considerando que de su calidad depende en gran medida que nuestros mensajes lleguen a los destinatarios y además que lleguen con impacto. Y sin embargo, no nos forman específicamente sobre esta temática. Quiero agradecer a la persona que nos propuso esta temática, funcionaria de una institución pública muy relevante en el Paraguay. Organizar este webinar fue un ejercicio de co-creación articulado con un pleno enfoque a las necesidades de nuestros clientes. En este caso son ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de adentrarnos en esta habilidad profesional imprescindible y de hacerlo de la mano de una gran experta, que entre sus varias especialidades está la de comunicación. El webinar está estructurado en una exposición detallada por parte de nuestra experta, que ya les voy a presentar, y dejaremos al final unos minutos para sus consultas. Anticipo que vamos a tener poco tiempo porque el contenido es amplio y tenemos muchos participantes conectados. No obstante, les animo a que vayan haciendo sus consultas durante el webinar a través del chat, y aquellas consultas que no podamos responder, nos comprometemos a enviar por correo electrónico con la documentación que vamos a compartir hoy también. Bueno, como les decía, esta actividad es organizada por el Ministerio de Industria y Comercio como parte de nuestras actividades de fortalecimiento institucional y apoyo a la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Cuenta con el apoyo del programa FOMIPYMES, financiado por la Cooperación Técnica de Taiwán, también con el apoyo del programa MIPYME Compite, financiado por la Unión Europea, y el programa PMCE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 3 cooperantes unidos en apoyo a la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Antes de dar paso a nuestra conferencista, únicamente algunas pautas de participación, principalmente que puedan participar, reitero, escribiendo sus consultas y comentarios en el chat durante el webinar en cualquier momento. También que cumplimenten la evaluación que les vamos a enviar. Les tomará menos de un minuto. Su opinión siempre es muy importante para nosotros. Quisiera hacer especial énfasis en este punto. Y también informarles que van a recibir a través de correo electrónico un certificado de participación para quienes participen hasta el final de la actividad de este webinar. La sesión también va a ser grabada, como siempre, para que otros compañeros también puedan beneficiarse del conocimiento compartido, y que les distribuiremos el material utilizado en la sesión y también el link de la grabación. Bueno, aquí ya vemos a nuestra conferencista, muchos también ya la conocen. Ella es Palmira López Fresno, experta internacional en cooperación y en diversas otras temáticas. Paraguay es su país número 61 en el que le ha tocado trabajar.
Bueno, ella tiene un máster en economía, también un máster en finanzas y en otras áreas. Hoy ella nos va a exponer sobre esta temática, reitero, tan específica y tan importante para todos nosotros. Bueno, sin más, adelante, Palmira. Pues, buenas tardes, Máximo. Buenas tardes a los que, como habías dicho, nos escuchan de este lado del Atlántico, y buenas noches para los que nos están escuchando desde Europa y desde Turquía, porque hemos visto a varias personas inscritas de allí. Bueno, pedirles disculpas porque cuando el presentador estaba hablando había un delay importante con la presentación y no siempre vieron todas las diapositivas. Pero como él remarcó, se inicia una nueva etapa fruto de la articulación institucional y con el sector privado que lleva el Ministerio de Industria y Comercio por su mandato propio, pero también con el apoyo del programa Mi Pyme Compite. Lo que les queríamos, antes de adentrarnos en la temática, dar las gracias a las más de 7.600 personas que han participado en este tipo de actividades antes, en la etapa anterior, que fueron creadas en el marco de Mi Pyme Compite, fortalecimiento institucional, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, o más bien como contraparte institucional, y que han sumado más de 24.000 conexiones de más de 30 países del mundo, si bien es verdad que el 98 o 99% de esas conexiones se han realizado desde Paraguay. Por lo tanto, agradecidos a todos los que han contribuido, ¿verdad?, a la mejora competitiva del Paraguay y a la mejora competitiva de los países en los que ustedes trabajan. Y es una manera también de proyectarse Paraguay en el mundo. Los que tienen en color naranja, marcados en color naranja, han participado más de 10 eventos, en color verde en menos de 10 eventos. Pasas a la siguiente mientras logre yo tomar el control, por favor. Y cuando hablamos de ministerios, fíjense también a cuántos ministerios llegó de otras instituciones, en este caso en estos países que están viendo, con 4.623 asistencias. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de empresas, y ahora lo veremos, les avanzo sobre la temática. Lo que vamos a ver hoy, aunque en el título dejamos claro que era de resúmenes ejecutivos, o hemos utilizado el término resúmenes ejecutivos, va a ser sobre resúmenes y documentos ejecutivos en general. Vamos a comenzar comentando brevemente el contexto, porque como dijo el viceministro y coordinador de Mi Pyme Compite, viceministro de MIPYMES, esta temática ha sido fruto de una petición específica de una persona, de una institución muy relevante del Paraguay, de la cual están conectados más de 200 personas. Y la necesidad que ellos veían era específicamente en este periodo de transición de gobierno. Para los que nos escuchan desde otros países, Paraguay ha tenido elecciones políticas, elecciones generales el 30 de abril, y entonces estamos en una etapa de transición hasta la toma de posesión por parte del nuevo gobierno el 15 de agosto. Entonces se tienen que elaborar muchos documentos ejecutivos, por tanto, muy concisos, en general breves, y tenían esta necesidad. Pudimos dar rápida respuesta a esa petición, por lo tanto ha sido pues un ejercicio casi de co-creación enfocado a la necesidad real. Pero más allá de esa necesidad puntual, estamos en un contexto que premia y exige, diría, cada vez más documentos y herramientas de comunicación muy ejecutivos. O sea, videos de 1 minuto, hazme un video en máximo 1 minuto y me explicas cuál es el enfoque de la estrategia de tal institución o tu plan de negocio, o te presentas tú, la famosa elevator pitch. Por lo tanto, quiero comenzar explicándoles ese contexto. Después nos vamos a adentrar en el concepto, porque estamos viendo ya desde hace tiempo, y lo vemos en nuestro día a día, un desconocimiento muy grande de lo que es un resumen ejecutivo o de lo que es un documento ejecutivo. Si nos dan 2 hojas, pues piensan que es recortar parte y ya está. Entonces y no es así.
Entonces, vamos a tratar sobre el concepto y las características. Después, vamos a adentrarnos ya en aspectos clave en el proceso de elaboración y, por último, pues unas recomendaciones sobre el proceso en sí. Ahí, Nora, equipo técnico, por favor, descarguen si es necesario la presentación y la vuelvan a cargar, porque si no, nos está bloqueando totalmente el webinar, ¿verdad? Entonces yo te pediría, creo que lo mejor es que descarguéis y volváis a cargar la presentación. Bueno, y ya para finalizar y adentrarme en la temática, mientras nos acompañan las diapositivas, decirles que el 67% de las personas que participaron en estas 52 actividades virtuales, tanto webinars como talleres, fueron mujeres. Y el resto hombres. Y en general se mantienen esos porcentajes excepto en ministerios y en empresas. Los resultados que esperamos para esta intensa capacitación, ¿verdad? Es que al finalizar el webinar, los participantes tendrán mejores elementos para elaborar documentos ejecutivos. ¿En qué sentido? Pues documentos que reflejen el contenido y los mensajes de manera clara y sintética. Si ahora, y vuelvo a un ejemplo institucional, cuando va a haber este cambio de gobierno, nos dicen que entreguemos un informe de una dirección general, que se ha hecho de un viceministerio o de una temática específica, y nos dicen pues en 5 o 7 hojas o incluso menos, tenemos que ser capaces de transmitir tanto el mandato que tenemos como la estrategia que tenemos como lo que hemos realizado. Es decir, la persona leyendo ese documento breve tiene que hacerse una idea global y de ahí el concepto de la síntesis, tiene que hacerse una idea global de qué es lo que se ha hecho y a partir de ahí pues pedir más información. Eso es nuestros resultados esperados para hoy. Sobre tendencias en comunicación profesional, les puse el ejemplo del elevator speech o del elevator pitch. Aquí les hice una pequeña gráfica de cómo a lo largo del tiempo, o sea, es una curva exponencial, cómo a lo largo del tiempo ha ido cobrando relevancia esa síntesis. Recuerdo más o menos entre los años 2008 2011, allá por los años 2008 en Europa y antes, diría por 2005, se pusieron muy de moda o se hizo mucho énfasis en los libros de gestión de bolsillo, lo cual nos sorprendió a muchas personas, pero fundamentalmente estaba enfocado a esos ejecutivos que viajaban o viajábamos en tren, en avión, y que en 1, 2 o máximo 3 horas queríamos leer sobre la temática y el libro se acababa. Cuando a mí me presentaron esa idea para mis propios libros, pues me sorprendió mucho porque me parecía imposible transmitir conceptos tan complejos y bueno, de tanto impacto como incluso habilidades directivas y que en 500 palabras pudiera resumir pues qué es una planificación estratégica, cómo establecer indicadores, qué es la mejora continua o cómo hacer una evaluación de desempeño en 500 palabras. Bueno, pues en ese gráfico que verán posteriormente en cuanto puedan proyectar, es una curva exponencial como a partir de un determinado punto pues se dispara. Hoy en día tenemos que elaborar resúmenes ejecutivos de 1 página o de 2 páginas, documentos ejecutivos en 5 o 7 páginas como mucho. Imagínense lo que es resumir o presentar una dirección general ahora en 7 páginas, hacer un video de 1 minuto, presentar un plan de negocios a una entidad bancaria o a socios inversores, donde lo que piden que en una planilla o en máximo 2 planillas esté resumido, etcétera. Eso es la tendencia y eso requiere síntesis. Y luego vamos a hablar de qué significa el término síntesis en contraposición al análisis, ¿verdad? Entonces ahí les ponía varios ejemplos, que lo verán en las diapositivas posteriormente, cómo se puede resumir pues una temática de qué es un liderazgo cooperativo en 1 o 2 páginas, o qué es Kaizen, o qué es Lean Management, o qué es
o que es, por ejemplo, pues Exporta Fácil, ¿verdad? Un programa para facilitar a las MIPYMES la internacionalización de las MIPYMES, bueno, concretamente las exportaciones, y imagínense que tenemos que resumir en 500 palabras qué es Exporta Fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esto aplica a todo tipo de documentos. Bueno, entonces, esto, como les decía, fundamentalmente, digamos, a partir del año 2005 se hizo prevalente en todos los ámbitos de la gestión de las organizaciones, pero no es algo nuevo. Para aquellos que les guste el arte, la arquitectura y, bueno, conozcan un poco, hay un movimiento ya que inició en 1919 que es el movimiento Bauhaus. El movimiento Bauhaus, que llegó a todas las esferas, esta es la curva, perdón, aquí, es la curva que les comentaba, ¿verdad? Como ven, a lo largo del tiempo, llega un momento, sobre todo a inicios de este siglo, donde se dispara la exigencia respecto a la comunicación que sea de impacto y sintética. Como les decía, bueno, ahí verán varios ejemplos. Como van a tener la presentación, avanzo, por favor. Y no sé, estos son ejemplos que les decía, en 500 palabras, cómo hay que resumir la mejora continua o la gestión de indicadores. Pero no es resumir simplemente para cumplir las 500 palabras, es que quien lo lea tenga los mensajes claves, ¿verdad? Y lo mismo para esta publicación que les comentaba. A ver si me funciona. Este es un ejemplo, y por supuesto no pueden leer nada, pero es un ejemplo que les quería poner de una síntesis en la que me tocó colaborar en gran parte, cómo en 28 páginas tenían que resumir un proyecto de año y medio que había generado 14 productos que superaban más de 2.100 páginas de informe. Pero fíjense lo que ven ahí. Ven texto, pero ven manchas de color azul. Son gráficos, son tablas. Por lo tanto, ya les avanzo que cuando elaboramos un documento ejecutivo, no solamente nos tenemos que basar en el texto narrativo, sino que tenemos que utilizar herramientas de síntesis visual. Y eso nos lleva, y luego lo comentaremos más adelante, a posicionarnos en el nivel de información y de conocimiento, no simplemente datos, porque si yo vuelco datos, estaría incorporando tablas de Excel, por ejemplo. Eso no es la síntesis. Pero ¿a dónde ha llegado también, como les comentaba, el primero de los puntos, estas tendencias? Pues se ha extendido a todos los ámbitos profesionales, incluido la investigación científica. Las revistas top a nivel científico, por ejemplo, esto es del ámbito de la medicina, The New England Journal of Medicine, ya incorporan un abstract o resumen en formato video que normalmente, y lo marqué aquí abajo, a ver si está este delay, habitualmente es de 1 minuto. En este caso, que tratan de un tema de anticoagulación para, bueno, relacionado con fibrilación, es de 1 minuto 57, pero normalmente nos dan de 1 minuto para resumir una investigación que puede ser de 3, 4 o 5 años. Por lo tanto, esto no tiene vuelta atrás, va a ser de importancia creciente. Hoy no, me voy a centrar en los documentos, pero esto aplica también a videos, ¿verdad? Y aquí les comentaba, vuelvo hacia atrás la diapositiva sobre Bauhaus. Yo les decía a inicios del siglo XX, concretamente en 1919, inicia lo que se llamó por movimiento Bauhaus, que permeó en todos los ámbitos. Nació en arquitectura, pero llegó a pintura, bueno, a todo el mundo de las artes. Lo que se buscaba era una economía de recursos. Se buscaba la máxima productividad con materiales precisos y gastos controlados, utilizado de una manera sintética y de una manera simple. Por ejemplo, pues en la pintura que ven aquí. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero que ahora se ha hecho totalmente perentorio. Hay una frase del famoso escritor de Saint-Exupéry, autor del Principito, que lo utilizan, por ejemplo, para la promoción del turismo en Cuba, que dice: la perfección se alcanza no cuando hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar.
quiero que se queden con el mensaje de fondo que es sobre síntesis. Buscamos la síntesis, porque no me gusta hablar de perfección, no buscamos la perfección, buscamos la competitividad en su sentido más amplio, buscamos la máxima eficiencia, la productividad en lo que hacemos y buscamos tender a la excelencia, no a la perfección, que son cosas diferentes. Pero el mensaje de fondo considero que es relevante para lo que estamos tratando. Pues vamos a la segunda parte. Sabemos entonces que en la primera nos han pedido esta temática por una necesidad en estos momentos, pero sabemos que no es una necesidad puntual. Sabemos que más no necesariamente es mejor. O sea, estas personas que aún piensan en diversos países, porque me las encuentro en varios lugares, que porque escriban más es mejor, no, ya no buscamos ni valoramos documentos al peso. Buscamos documentos ejecutivos, transmitir los mensajes de manera ejecutiva. Por tanto, vemos ahora el concepto y características de un resumen o un documento ejecutivo. Bueno, lo primero que quiero, porque el título de la convocatoria salió como resúmenes, quiero diferenciar dos grandes bloques. Un resumen ejecutivo que acompaña un documento y, como saben, siempre van las primeras páginas, y lo que son documentos ejecutivos. Hazme un documento ejecutivo de tu plan de negocios en 2 páginas. Hazme un resumen ejecutivo de tu tesis doctoral. Hazme un documento ejecutivo de la estrategia de la organización porque pues vamos a ampliar capital o vamos a solicitar un préstamo. O hazme, que no lo voy a tratar hoy, un video de 1 minuto sobre tu perfil profesional o sobre qué piensas de tal cosa, o resúmeme en 100 palabras tu currículum, que podría ser tu perfil profesional. Entonces quiero tratar estos dos grandes ámbitos. Hoy en día, centrándome en Paraguay, pero aplicable a otros países, se sienten en la necesidad de hacer muchos documentos ejecutivos, pero vamos a tratar de cubrir ambos tipos a la vez. ¿Qué características tienen comunes a ambos? La función es proporcionar una síntesis de todo un documento o temática en el marco de los objetivos y alcance definidos. ¿Por qué digo temática? O sea, síntesis de todo un documento, si me hablo de un resumen ejecutivo, o síntesis de una temática cuando hablamos de un informe que tenemos que hacer para un traspaso de gobierno sobre lo que se ha hecho en un viceministerio o en una dirección general o en cualquier temática, porque puede ser una temática transversal o vertical. Dime los avances en facilitación de comercio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, había un anuncio muy famoso en España cuando yo era pequeña, que era la prueba del algodón. Promocionaban un producto de limpieza y entonces llegaba una persona con un algodón, lo pasaba sobre la mesa y si salía sucio era porque no se había limpiado bien. Bueno, pues la prueba del algodón, que quedó como ya en nuestra terminología para gestión, ¿verdad? Cuando queremos validar algo, la prueba del algodón de un buen documento ejecutivo sería que por sí mismo una persona, o sea, cuando lo lee, cualquier persona que no conozca los detalles, y aquí yo ya les digo y les avanzo que para hacer un buen documento ejecutivo tenemos que salir fuera de lo que nosotros conocemos y ponernos en el lugar de las personas destinatarias de ese documento. Entonces, cualquier persona que sea ajena a nuestro día a día, ajena a esa temática que de la que vamos a hacer un informe o un resumen ejecutivo, leyendo el documento debe tener una idea clara y global de esa temática, de las actividades que se han realizado, del proyecto que resume ese documento. Es decir, no me puede faltar información, no me puede solamente describir una parte, me tiene que dar la visión global, vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, si estamos haciendo por incorporar a esas MIPYMES y a esas personas que nos están escuchando de empresa, pero lo mismo es aplicable a otro ámbito, si estamos haciendo una presentación ejecutiva sobre nuestro plan de negocio, le tenemos que dar el contexto de nuestra empresa y eso será el primer párrafo. Lo mismo es aplicable a cualquier trabajo de investigación. Yo estoy hablando quiero hablar
de etnografía en el Chaco, por ejemplo. Bueno, pues yo tengo que situar primero. Entonces tengo que contextualizar para luego adentrarme en el tema, de manera que cualquier persona ajena pueda entender. Entonces, el documento por sí mismo debe tener el contenido relevante de la temática tratada. Y eso hacerlo de una manera clara, concreta y concisa para el público destinatario. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es a quién va dirigido el documento y qué sabe del tema. En esto me voy a adentrar un poquito más tarde. Bueno, como les decía ahí, aunque haya delay, es una satisfacción el poder tener la diapositiva. Posiblemente no lean, no es mi pretensión que lean la letra, al contrario, porque es un documento un poco confidencial, pero es un ejemplo real y les voy a comentar. Había una tabla, esto es la evaluación de la infraestructura de calidad de un país. Imaginemos que puede ser la evaluación de la seguridad de un país, de comercio exterior, nos da igual. Y entonces el documento va dirigido a personas expertas en esa temática. Entonces, ¿qué hace aquí una persona? Le pone la tabla con la puntuación y ya está. Más claro, imposible. Encima, pues se marca en color verde aquellas puntuaciones más elevadas. A simple golpe de vista, pues ya sabrían cómo está. Pero ese documento cae en manos de una persona que no necesariamente está relacionada, o sea, familiarizada, perdón, con la temática y con el instrumento de evaluación, y lo primero que pregunta es, está en inglés, ¿qué significan estos números? ¿Dónde hay una tabla que explique los ratios y cómo se llega a ello y se compara con otros países? Entonces, ¿dónde está el límite de lo que tenemos que incluir en un informe ejecutivo? Porque claro, si es ejecutivo, su palabra lo indica, implica que tiene un límite de extensión. Entonces, la clave para responder a esa pregunta está en quiénes son los destinatarios de este documento. Bien, es cierto que no pasa nada en cualquier caso, y deberíamos incluir una nota al pie, que es una sola línea y que explica, pues en este caso, qué significan los números, ¿verdad? O sea, siempre podemos hacer eso. Ahora, eso era el concepto global y las características de ambos tipos de documentos. Si vamos a un resumen ejecutivo, el resumen siempre acompaña un documento. O sea, es el resumen de un documento adjunto. Digo adjunto, normalmente es parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Pero un resumen por sí mismo, haciendo esa prueba de algodón, lo tienen que poder separar de un documento y que por sí mismo explique todo el documento. O sea, aunque el resumen ejecutivo en general precede a lo que es el desarrollo de ese informe o de ese documento, si lo separamos, lo cortamos y lo enviamos por sí solo, tiene que dar toda la información. O sea, qué es lo que se ha hecho, de qué tema, el por qué, el quién, cómo, ahora lo vamos a ver. Entonces, debe transmitir la síntesis de todo el contenido en el informe. Si es ejecutivo, tanto un informe por sí mismo como un resumen no puede contener nada superfluo. Aquí es la economía de las palabras. La economía, lo primero de las frases. ¿Me estás utilizando frase redundante? Elimina por mucho que te guste. Es la mejor palabra para, y aquí es un dominio del lenguaje muy grande, porque es la concisión. ¿Estás utilizando los términos más concisos o para una palabra que me podrías utilizar, me estás explicando con 5 o 6 palabras? Entonces, ahí ya es susceptible de concisión, ¿verdad? Entonces, no debe incluirse información superflua, no debe contener información que no esté en el cuerpo del informe, no me puedo inventar nada que no esté en el informe, y excepto casos muy específicos, referencia a los datos clave del informe que resume. O sea, un resumen ejecutivo que acompaña un informe, referencia a ese informe, ¿verdad? Resume ese informe. Y normalmente ahí la extensión es entre 2 y 4 páginas, dependiendo de la extensión del informe. Si tengo que resumir un informe de 350 páginas, me puedo permitir 4. Pero si resumo un informe de 40 páginas, de 50, en página y media, 2 páginas, ya tengo que haber resumido, ¿verdad? Eso en cuanto a resúmenes ejecutivos. Siguiendo con resúmenes ejecutivos,
de documentos, pues responde a aspectos clave como qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se detalla ahí, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde, por qué, las típicas preguntas periodísticas. Y puede ser narrativa a texto corrido, como tienen ahí en la imagen, no es para que lean, porque utilice ejemplos reales, o estructurado por apartados. ¿Cuál es la tendencia? No tener más de media página, y esto no se lo escribí, no tener más de media página de texto continuado. O sea, es decir, estructurar los apartados para facilitar la claridad y la lectura. No hace falta numerar en un resumen ejecutivo, simplemente poner un titular. Esto es, bueno, pues lo más avanzado que tenemos ahora en redacción escrita. Concretamente, bueno, parte de mi formación la recibí con el grupo de comunicación The Economist y nos insisten mucho. No escribas más de 2, 3, a lo mucho 4 párrafos breves sin un titular. ¿Por qué? Porque uno cuando toma un documento, y luego posiblemente, por no volver atrás, no me fío mucho de la presentación, de que no, me pase bien, pero en el ejemplo, lo verán en la presentación que les distribuya, en el documento de la derecha, que era un ejemplo de un informe, no de un resumen, sino de un informe ejecutivo, estaba punteado de alguna manera o pautado diversos apartados en color azul. Por lo tanto, uno leyendo esos títulos de los apartados ya sabe de qué va el documento. Siempre buscamos facilitar el procesamiento de la información a la otra persona. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro antes de empezar de iniciar cualquier documento o resumen ejecutivo es cuál es el objetivo que pretendemos u objetivos. ¿A quién va dirigido? Por ejemplo, volvemos al periodo de transición. ¿Cuál es el objetivo? Informar de quiénes somos, qué hemos hecho, lo relevantes que somos, el impacto que hemos tenido. ¿Verdad? ¿A quién va dirigido? Bueno, pues aquí tenemos que considerar tanto los destinatarios directos, si piden un documento, no sé, resúmeme en 200 páginas tu perfil, palabras, porque sí que consideramos número de páginas, pero en determinados ámbitos y para determinados fines se determina el número de palabras. ¿Por qué? Pues porque la página, el número de páginas depende a qué tamaño escriba. Hacer y esto ya les advierto ya de mano, hacer un documento ejecutivo no es escribir a tamaño letra 10 o 9, todo con márgenes pequeños, no. El documento tiene que ser atractivo, que facilite la lectura. Por lo tanto, en cuanto a quién va dirigido, esos destinatarios directos y los indirectos que pueda haber. El ejemplo que les puse antes, ese señor que comentó era un destinatario indirecto, pero de la misma organización que recibía el informe, ¿verdad? Y no estaba familiarizado. Entonces, después, ¿qué saben del tema? Esto es clave. Si tenemos que explicar todo un área de trabajo, una temática, etcétera, tenemos que saber qué sabe la otra persona. Por ejemplo, volviendo al tema institucional, ya que estamos hablando de fortalecimiento institucional y lo mismo es aplicable a academia, MIPYMES, o sea, extrapolen los ejemplos a lo que son sus necesidades. Entonces, para un tema institucional, estamos explicando una dirección general, por ejemplo, pues tendremos que hacer referencia, en primer lugar, a dónde se enmarca pues, la dirección general de un viceministerio determinado que tiene un mandato establecido por ley, resolución, en determinada estructura organizativa, etcétera. Ese es el primer párrafo de lo que tenemos que escribir. O sea, enmarcar la temática sobre la que estamos informando. Entonces, ¿qué saben del tema? Es lo que nos va a determinar el alcance, la profundidad con la que entramos, cómo lo abordamos desde el inicio. ¿Cuál es su posicionamiento posible sesgo? Esto es muy importante, porque si la otra persona tiene un prejuicio o un sesgo hacia lo que vamos a escribir, lo primero que tenemos que hacer es eliminarlo. Si, por ejemplo, hay un sesgo de que, no sé,
alguien encargado de capacitación. Alguien dice, no, es que no es necesaria la capacitación, y ese es el prejuicio que tiene. Lo primero que tenemos que enmarcar es la necesidad que hay de fortalecer capacidades, ¿verdad? Y eso ya tiene que ir al inicio. Entonces, estas preguntas, que luego les doy la referencia a dónde pueden profundizar en ellas, las tenemos que considerar desde el inicio. ¿Y qué destino le pueden dar al documento? Si es confidencial, de uso interno, no, etcétera. Y luego también la estructura y diseño. O sea, si a alguien le pide hacer un trabajo de investigación, un trabajo fin de máster, un trabajo para una tarea, presentar un plan de negocio, hacer un informe ejecutivo para una institución pública, etcétera, se tiene que preguntar qué estructura es la más apropiada para el objetivo u objetivos y contenido previsto. Es decir, tengo que informar de este tema, ¿cómo lo estructuraría? Es como si me envían de aquí a Villarrica, para los que estamos en Paraguay, o a cualquier lugar para los que nos escuchan desde fuera, y yo no tuviera un itinerario. Entonces tenemos que establecer ese itinerario, que es la estructura del documento, pero también ver si hay formatos establecidos en la organización. Si tengo que ir al banco y quiero pedir un préstamo y le quiero presentar mi plan de negocio, o le quiero presentar mi historia de empresa, tiene que ser atractivo y, sobre todo, efectivo para el objetivo que pretendemos. Entonces, ahí vemos si ya hay formatos en nuestra organización o tenemos que diseñar uno. Y sí, también hay normas de edición, comunicación. Aquí lo voy a pasar así ya más rápido para centrarme en lo que es más relevante. Vamos a los aspectos clave a considerar en la redacción y en la presentación de documentos ejecutivos. Y aquí avanzo, que casi, sobre todo a moderador, que casi nos vamos a comer el tiempo, pero que por favor las preguntas vayan llegando, porque nos comprometemos a que aquellas que no pudiéramos responder hoy, las respondemos por escrito y lo reciben como anexo a esta presentación. Bueno, en cuanto a aspectos clave a considerar, todo documento, y sea una nota, un correo electrónico, y hablo de documento y disculpen porque me tengo que centrar porque esto es muy amplio. Lo mismo si tienen que hacer un video, ¿verdad? O un tríptico. Pero vamos a centrarnos en documento por acotar. Cualquier documento, sea un correo electrónico, vuelvo a decir, una nota, un informe, lo que les pidan es el producto, el resultado de un proceso de análisis y de síntesis. Por lo tanto, tiene una planificación y lo tenemos que visualizar así. ¿Cuál es la diferencia entre un correo electrónico y un informe ejecutivo de traspaso a un gobierno, de investigación de una temática, de presentación de un proyecto empresarial, de candidatura o un premio, lo que sea? ¿Cuál es la diferencia entre un documento y un email, por ejemplo? Bueno, pues es la complejidad. Cuando me piden un informe ejecutivo y me limitan a 7 páginas, o a 10, o a 15, o a 28, como les he puesto, el proceso de planificación, de reflexión, de recopilación de datos, de análisis de esos datos y de síntesis es mucho mayor. Entonces ya quiero incidir mucho en que la síntesis conlleva un gran trabajo de análisis de ese proceso, o sea, del proceso, y luego muchísimo de revisión del producto. Entonces, siempre vean que cualquier cosa que hacemos es el resultado de un proceso que conlleva planificación, reflexión y organización. Para aquellos que ya me han escuchado alguna vez, esto y lo leerán varias veces, y sobre todo quiero insistir mucho a estudiantes y profesores, y por supuesto también a hacedores de política pública. Siempre hablamos de toma de decisiones basada en evidencia. La evidencia no son los datos son los meros ingredientes para facilitar información. Si estamos analizando, por ejemplo, como ha sido el caso de MIPYME Compite, acceso de las MIPYMES a contrataciones públicas, y les diésemos a ustedes directamente los datos que se han generado, de poco les serviría, de nada les serviría. Son hojas y hojas y hojas y hojas de matrices de datos.
Esos datos los tenemos que disponer, como al inicio les presenté, los datos de participación en las actividades anteriores organizadas con el apoyo de Mi Pyme Compite, se los presenté en mapas. Eso es una disposición de los datos. Eso ya es información directamente. Y cuando les presenté esa tabla que se veía de colores con separación por género, eso ya es información porque los datos están dispuestos de una determinada manera. Por lo tanto, para elaborar un documento ejecutivo no podemos considerar directamente los datos. Los datos son ingredientes para que los analicemos y los dispongamos de una determinada manera para proveer información. Pero es que es más, saltamos al siguiente nivel. Un documento ejecutivo da conocimiento. No nos podemos quedar en la información meramente. Y ese conocimiento, el conocimiento, o sea, llegamos al nivel del conocimiento cuando somos capaces de analizar la información de acuerdo con nuestro conocimiento, con nuestros modelos mentales, con el conocimiento que tenemos y somos capaces de proveer esas rutas, ¿verdad?, que son los que van a permitir la toma de decisiones. La política pública basada en evidencia se basa en este conocimiento, en este nivel de conocimiento. Y nos queda un nivel más allá, que es el del saber, ¿verdad? Cuando somos capaces de proveer ese insight. En documentos ejecutivos nos posicionamos siempre en los niveles de conocimiento y de saber. Bueno, pues esto ya es de 1989, aunque se lo atribuían otros posteriormente, y es la famosa cadena de ACO. Por lo tanto, ahí nos situamos. Pero les vengo hablando mucho de síntesis y les avancé que es diferente al análisis. De hecho, es la contraposición. La síntesis es el examen de un todo, de un objeto en su unidad. Les pongo el ejemplo que muchos de ustedes conocerán de Mi Pyme Compite. Mi Pyme Compite, y esto no lo hemos explicado así, o sea, se lo voy a explicar por primera vez a todos ustedes, a los 895 personas que están conectadas. Mi Pyme Compite es un programa de cooperación pionero, totalmente puntero en su diseño. Tiene un diseño avanzado acorde al paradigma de gestión del siglo XXI, que es el pensamiento sistémico. Es un programa con un enfoque sistémico. ¿Para qué? Para abordar la competitividad de las MIPYMES, que como saben, cuando hablamos de competitividad es un constructo complejo. Múltiples factores, multicausal. Mi Pyme Compite no lo podemos entender por piezas. Esto lo haces tú, esto lo hago yo, esto tal, y a la final la suma de esas piececitas, de esos resultados, me da el resultado. No. La concepción es de piezas, de componentes, de actores que son interdependientes, están interrelacionados. Por lo tanto, sería imposible si no lo concibo como un todo. Tengo que concebir el todo de la competitividad de las MIPYMES, en este caso en el Paraguay, y cómo los diversos elementos interactúan y se afectan mutuamente para lograr el impacto que esperamos. Bueno, pues eso es la síntesis. El examen de algo, de un concepto, de un objeto, etcétera, en su unidad. El famoso ejemplo de cómo estudio un elefante, pues no es pieza a pieza, porque entonces puedo confundir la pata con un árbol. El famoso dicho, ¿verdad? Lo tengo que primero concebir como elefante y luego analizar sus partes. Aquí les puse el ejemplo del sistema circulatorio. Yo no puedo analizar el sistema circulatorio y concebir el sistema circulatorio analizando el corazón por un lado, una parte de los vasos sanguíneos por otro. No, tengo que concebir primero el sistema y luego analizarlo en sus partes. Bueno, pues esa que, como les voy a poner abajo, es la herramienta básica, la clave del pensamiento sistémico, es la contraposición al análisis. El análisis es cuando alguien empieza a descomponer un objeto, un elefante o el sistema circulatorio, en los elementos integrantes simples. ¿Y esto por qué les quiero llevar aquí? Porque un documento ejecutivo es una síntesis. Yo no puedo empezar a elaborar un documento ejecutivo cortando y pegando de otro documento o de otros documentos. No, yo tengo que concebir el todo. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué me están pidiendo para los objetivos? O sea, la finalidad, el alcance que tiene y qué saben de esa temática.
Entonces, repito, hablar de documentos ejecutivos es hablar de síntesis, concebir el todo antes de empezar por las partes. Entonces, un documento ejecutivo inicia con una serie de notas, pero sobre todo nuestra concepción mental en nuestra cabeza, ya tenemos que ir armando ese puzzle, ese rompecabezas, no sé cómo lo llaman en los diferentes países. Ya tenemos que visualizar las conexiones y luego ponerme a escribir. Eso, o sea, ir del todo a las partes. Si no concibo el todo, no puedo hacer un buen resumen ejecutivo o un buen documento ejecutivo, un buen informe ejecutivo. Por lo tanto, tiene un storytelling, un hilo conductor. No podemos hacer corta y pega sin más de otros documentos. Voy a ver. Entonces, ¿qué recomendaciones para el proceso de redacción? El primero, vuelvo a insistir en la temática, como todo. Como los niños pequeños, ¿por qué y para qué? Me piden un documento ejecutivo y tengo que tener claro los objetivos que pretenden. ¿Para qué? ¿Para qué es? ¿Qué alcance va a tener? Y cuáles son los destinatarios. Y aquí les pongo el link que va a ir en el PDF que les vamos a distribuir, que tienen a creo que es una capacitación de 1 hora, no recuerdo si era 1 o 2, sobre 1 hora, sobre comunicación efectiva, sobre el marco Relate. Ahí tienen toda la guía de preguntas y lo tienen resumido en 2 hojas para que ustedes mismos lo puedan imprimir si quieren y tenerlo a mano. Relate es el marco más potente de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues todo comienza ahí y les voy a poner el ejemplo de las 28 páginas que vieron antes en general. La persona insistía que tiene que ser un documento estratégico. Por supuesto, tiene que ser un documento a nivel de país para que cualquier ministro lo lea, sobre todo los del área, y sepan de qué era. Pero él insistía, documento estratégico, estratégico, estratégico. Cuando le preguntábamos por los destinatarios no nos sabía decir. Entonces, tenemos que insistir mucho cuando nos piden en saber quiénes son los destinatarios y qué se pretende con ese documento. No es lo mismo un documento sobre un proyecto de ley que sabemos que va a ir al Congreso o al Senado y tenemos que apoyarles para que lo entiendan, que un documento sobre el mismo proyecto de ley que va dirigido al público objetivo en general, MIPYMES en este caso, por ponerles un ejemplo, y ellos tienen que entender qué beneficios sacan de ese proyecto de ley, ¿verdad? Y de la futura ley. Lo segundo es ver el bosque antes que los árboles. No se pierdan. ¿Saben? Cuando uno se adentra en un bosque, empieza a ver árboles, ve troncos, pero no sabe si el bosque es grande, si es pequeño. Vean el bosque. Hay montañas. Bueno, ¿cuántas cumbres hay? Tenemos un valle, queremos ir hacia el valle, vayamos. ¿Qué características tiene? Con esta metáfora lo que les quiero decir es, hagan la concepción global de la temática que tienen de la que tienen que hacer ese resumen ejecutivo, que ahí sería más fácil porque ya tienen un informe, pero sobre todo cuando tienen que hacer un informe ejecutivo. El tercero es trazar el camino, esa estructura, ese storytelling. Y aquí no es el mejor ejemplo porque en vez de un camino rural, les he puesto una carretera que está asfaltada. Normalmente tenemos caminos sinuosos, pero son los hitos que tenemos y a veces hay desviación y dudamos en ir a un lado o ir a otro. Esa es la estructura que tenemos. No quiero bajar mucho al storytelling, pero todo lo que ustedes puedan profundizar en técnicas de storytelling, ahí les recomiendo. El 4, yo llevo muchos años escribiendo y muchas veces me encontraba mal, ¿verdad? Porque soy una persona que tiene que llegarle la inspiración. Y es como que llevo días preparándome y luego llega y sale todo de corrido, pero pues no siempre llega. Y aquí en los periodistas y concretamente el editor Lane de The Economist nos insistieron muchísimo. Comiencen a escribir, venzan la parálisis porque luego fluye. Funciona. Pero ojo, no piensen que tengo que hacer un informe ejecutivo, venga, me pongo a escribir cualquier cosa y ya está. Porque la idea global, toda esa concepción,
de ver el bosque la tienen que tener ya. Pero no estén esperando a que les salgan las magníficas palabras y frases y párrafos de una, ¿verdad? No, pónganse a escribir en cuanto lo tengan ya conceptualizado. Eso les ayudará mucho. Les decía, si todo informe es el resultado de un proceso de planificación, de recolección de datos, de análisis, etcétera, un informe ejecutivo es aún más. Y si un informe lo tenemos que revisar 2 o 3 veces y nunca tenemos tiempo porque hay que entregarlo, un informe ejecutivo hay que dejarlo reposar, hay que revisar, destilar. Es como casi una alquimia, ¿verdad? No nacimos con la técnica de escribir en 500 palabras lo relevante de un tema, ni en 2 hojas. Yo les aseguro que es una técnica que se desarrolla. Si yo la logré desarrollar, cualquiera de ustedes también. Es una cuestión de destilación, de dejar reposar. No podemos pretender hacer un informe ejecutivo en una tarde intensa y entregarlo en la noche o al día siguiente. Hay que revisar, vamos viendo qué frases podemos sintetizar, qué ideas podemos sintetizar, lo dejamos reposar, lo tomamos al día siguiente, ideal en 2 o 3 días, y lo volvemos a revisar. Es una habilidad que se desarrolla con interés y práctica. Y luego hay algunas técnicas, bueno, en la redacción siempre de lo global a lo particular. Ojo, y les puse entre paréntesis o de lo particular a lo global, pero eso en muy pocas ocasiones. ¿Cuándo empezamos en lo particular? Cuando ponemos una frase al inicio que llama la atención sobre ya el impacto que queremos o que hemos logrado. Y entonces a partir de eso particular vamos desarrollando lo global, pero en general de lo global en la particular. El primer párrafo siempre es clave y dentro de cada párrafo la primera frase. Esto, si quieren, en algún momento puedo profundizar sobre ello. Buscamos la idea relevante, las ideas relevantes en la primera frase de cada párrafo. Y el primer párrafo, por supuesto, es el que encabeza el documento. Cada párrafo, y aquí, por ejemplo, en Paraguay es un malentendido que está muy generalizado. Los párrafos no se dividen por número de líneas. Ah, esto es muy largo, le doy enter y me baja. No, los párrafos son ideas conceptuales. Cada párrafo responde a una idea y se entrelazan, se encadenan esas ideas, fluyen, tienen ese storytelling. Por lo tanto, la extensión es variable según la necesidad y no se repite ideas, salvo intencionadamente para reforzar un mensaje. No puede haber frases superfluas. Bueno, y luego utilizar técnicas de síntesis visual. Un gráfico resume más que a lo mejor 2 o 3 párrafos. Ahora, les voy a dar aquí, y me quedo en 2 minutos, me comí el tiempo por todas las incidencias técnicas. Esto únicamente yo les diría para una nota, nota o un resumen o un documento ejecutivo que les piden una página. Si a ustedes le piden una página y ustedes redactan y se extendió a 3 o 4 líneas más, ¿qué harían? Tentación, quito márgenes, en vez de 2,5 y 2, le pongo 1,5, juego con el interlineado, me lo pongo a 0,9, pero eso queda mal. No podría enviar una nota así, no podría presentar un resumen. Cuando tengan que encajarlo en una página y se les escapó un párrafo, comiencen por aquellos párrafos donde les saltó a la siguiente línea una sola palabra o 2, porque esos son los candidatos a poder sintetizar. Es decir, yo leo el documento y resulta que veo una palabra viuda, podemos decir así, en un párrafo y digo, wow, aquí a poco que juegue con este párrafo, gano una línea. Eso es lo primero, ¿vale? Y ahí es técnica de síntesis, de mayor síntesis de ese párrafo. Y la síntesis aquí va asociada a concisión de palabras. Pero no podemos acabar hablando como los indios Sioux, ¿no? Quitando artículos. No, no. Estamos hablando de textos que sean atractivos, relevantes, de impacto en la comunicación. Entonces, lo primero que les aconsejo es candidatos a simplificar en cuanto a ganar espacio donde les saltó una palabra.
Segundo, esto es una técnica que creo que pocos conocen. Se van a donde está la fuente. Estamos en Word y lo mismo tiene PowerPoint. Se va a la fuente y tenemos las fuentes, ¿verdad? Arial, Times New Roman, no sé cuánto. Eso lo conocen. Pero al lado hay una pestaña que dice avanzado. Y ahí en avanzado me dice escala, espaciado y posición. En ese espaciado me permite ponerlo normal, comprimido y expandido. Si tengo una frase que me está trastocando todo el documento y es simplemente por una palabra que ya ustedes no han podido simplificar y evitar que se me salte otro párrafo, pueden jugar con el espaciado comprimido, pero no le pongan un punto porque eso es mucho. Entonces aquí, y paso a la siguiente, 0,1 puntos, 0,2, ¿vale? Esto es una técnica que ya digo, pocos conocen, pero que nos es muy útil. Entonces, no podemos hacer todo el documento así, o no deberíamos, porque entonces nos queda lo que hace aquí, los caracteres es juntarse más de lo normal, ¿de acuerdo? Bueno, es una de las técnicas que van a ver también hay un video que les puse por ahí para análisis. Y ya para ir acabando, esto de las habilidades, bueno, se debate mucho si son adquiridas o son innatas, no cabe duda de que los niños, y para aquellos que tengan hijos, sobrinos, amigos, hijos de amigos, etcétera, saben que los niños desarrollan diferentes habilidades desde que nacen, pero les aseguro 100% que la capacidad de comunicación escrita y la capacidad de síntesis es una habilidad totalmente adquirida, donde además es un reto hacia nosotros mismos, ¿verdad? O sea, para mí ya es un reto de cómo puedo simplificar esto. Me han dicho 400 palabras, tengo 430, o cómo lo puedo poner en 350. Es realmente un reto muy atractivo que se va desarrollando, contribuye a desarrollar la habilidad. Entonces, todos tenemos habilidades diferentes, afortunadamente, porque si fuéramos todos iguales, imagínense qué problema tendríamos, ¿verdad? Y llegar a desarrollar las habilidades necesarias para realizar y presentar buenos documentos ejecutivos es una cuestión de interés, de lectura, de estudio y también de mucha consulta de las fuentes. No hay nada imposible si hay visión, compromiso, preparación y esfuerzo colaborativo. Bueno, yo con esto acabo, digamos, un minuto me tomé. Les damos disculpas por todas las incidencias técnicas y bueno, ya devuelvo la palabra al moderador. Máximo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Palmira. Bueno, como dijiste, en áreas de la puntualidad vamos a ir cerrando. Bueno, lamentablemente no pudimos entrar en preguntas y respuestas, quedaron varias ahí en el chat que vamos a responder, como dijimos al inicio. Vamos a enviar las respuestas junto con el material que les vamos a compartir. Bueno, les recuerdo que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico que agradecemos la puedan cumplimentar a la brevedad posible y que les tomará eso menos de un minuto, además que es una encuesta anónima. Bueno, informarles que vamos a distribuir el material y la documentación que hemos compartido, así como el link de grabación, y también que van a recibir el certificado de participación. Bueno, por el número de participantes que tuvimos hoy, decía Palmira, más de 900 conectados, los certificados van a recibir en un plazo no mayor de 10 días. Y les esperamos nuevamente en nuestro próximo webinar, que será el 19 de julio. Así que muchas gracias, muy feliz tarde a todos y noche para algunos. Muchas gracias, Palmira, también.